coordinador, porque lo que manejamos o administramos son muchos contenidos de distintas clases. Hay varios sitios que están dependiendo del colegio. Hay un campus del cual administro una parte menor, pero sí sigo bastante la digitalización de la revista del notariado también y la página de la caja notarial, que sería la obra social de los escribanos, y un micrositio sobre el Código Civil que fue modificado en 2015 y que afecta fuertemente la actividad de los escribanos. Además tengo que administrar las redes vinculadas a la divulgación de la información del colegio, ya sea la académica o la dirigida a la comunidad, básicamente Facebook, y se están evaluando hoy en día ampliar a las otras dos redes principales, que son Twitter e Instagram. Bueno, el Colegio Escribano ya tiene 153 años. Muy poco está digitalizado, pero no en el Colegio Escribanos, el país estaba poco digitalizado. El gobierno anuncia el DNI digital hace un mes, ¿no? 2019. O sea que, de hecho, las etapas de digitalización es que el colegio las tiene muy profundas, y fueron acompañando en gran parte del ritmo del país. De hecho, para dentro de un mes va a estar presentando algo bastante novedoso referido a la digitalización y la actividad de los escribanos. Pero no, la revista del notariado, por ejemplo, es una publicación académica de 120 años, es una de las publicaciones académicas más viejas que existen en Argentina, más antiguas, y sin embargo está digitalizada totalmente hace 5. Una publicación de 120 años está totalmente digitalizada, es decir, hoy en día se publica solamente en soporte digital desde hace 5 años. O sea que se produce ese contenido con lógica digital, las citas son básicamente hipervínculos, se buscan todas las referencias, se incluyen, se incorporan como parte de ese artículo, se edita con una lógica digital, se publica y se distribuye con una lógica digital. No es una traslación del soporte papel a un PDF, por ejemplo, ¿no? Que considero que es uno de los peores soportes que existen hoy en día para distribuir documentación, sino que se piensa en HTML, con toda la lógica del HTML, con todas las ventajas del HTML y con los desafíos también que tiene este formato sobre el soporte digital. Supongo que, digamos, a ninguna persona le gusta que lo fuercen a ninguna tecnología. Una tecnología no es una finalidad en sí misma. Hoy hay más escritura quizás que hace, estoy hablando ahora en términos generales, no de un profesional. Posiblemente hoy se escribe más que antes porque la lógica de una red es el texto escrito. No necesariamente significa que descubrimos la escritura ahora, sino que data de 5.000 años antes de Cristo, más o menos. Entonces, cualquier persona tiene una resistencia natural a una tecnología que no conoce, o mejor dicho, que no domina y que no le resulta cómoda. Entonces, en ese punto, no lo diferencia de ningún otro profesional que, por lo pronto, en principio, si uno no le presenta las ventajas que tiene cambiar el soporte, no tiene ninguna necesidad de... si yo no le propongo una tecnología que le dé ventajas, no más que inconvenientes, porque tiene que aprender otra lógica, es más que natural esa resistencia. Y hoy en día muchos procesos de digitalización, incluso a veces los que el Estado mismo propone o los que una empresa me propone, si no me propone beneficios, si ese cambio a mí no me da cierta ventaja, siempre cualquier proceso de digitalización, si yo lo tengo que proponer, me gusta pensar de manera tal o de madurarlo lo suficiente como que para el que al momento de proponerlo, eso se corresponda con una ventaja, con una verdadera optimización del recurso. Si yo le voy a decir, bueno, ahora no vas a imprimírmelo, me lo vas a exportar al Word en un PDF y va a ser un PDF feo, y no sé si a mí voy a cambiar de rubro. El boletín oficial es hoy en día un documento puramente digital. Y un boletín oficial me decís, bueno, tal resolución deroga la resolución 8. Se acabó. Estamos en HTML. ¿Por qué derogo la resolución 8? No tiene un hipervínculo a la resolución 8. Que yo puedo simplemente, un clic, ver la referencia. De hecho, literalmente en HTML eso se llama referencia. Falsa creencia, bueno, en principio, es cierto que el soporte digital te permite mucho el ensayo y el error. Pero también ahí está la falsa creencia de que no se paga un precio por eso.
O sea, rediseñar sobre rediseñar sobre rediseñar, plantear 2 o 3 propuestas seguidas en un mismo año, yo lo he visto, en sitios a veces oficiales o de empresas grandes, es de una pérdida de valor para el usuario altísimo. Solo para volver al boletín oficial, creo que va por el tercer rediseño en 5 años. Y con su correspondiente problema, por ejemplo, normas publicadas así. Vos tenés un link que te pasaron, un URL, un decreto que publicaron hace 4 años, hoy en día ese link no te sirve, porque cuando rediseñaron no te tomaron el mínimo trabajo de permitir que todas esas URLs se mantengan, que es el mínimo trabajo que un Estado debe garantizarse cuando cambia una página. Por ejemplo, también están migrando todos los organismos que tenían su web propia a argentina.gov.ar / Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, bla bla bla. En muchos casos dejaron caer los dominios de esas viejas páginas, con el correspondiente problema, que es que en muchas páginas, de un montón de ONG, de diarios, de blogs personales, había links que enlazaban para ese lugar. Las recomendaciones de migraciones para viajes, algo sobre justicia o sobre los DNI, cómo se sacan. Bueno, todo eso se murió de un sopletón por una mala decisión. Una mala decisión que además se puede corregir muy fácilmente. O sea, técnicamente no hay ningún problema en hacer lo que se llama un script, es decir, unas pequeñas instrucciones diciendo si vos vas a ir a esta URL, bueno, ahora se transformó en tal otra, ¿no? Entonces son procesos de digitalización mal hechos, mal planteados y que tienen un precio a veces bastante grande, que es que queda información muy falsa, que justamente, digamos, o falsa en el sentido de que ahora no dirigen a ningún lado, no falsa en el sentido de que transmiten una información que no es incorrecta, pero justamente en un contexto en el cual estamos buscando que la red, mejor dicho, que Internet provee información verídica, en el momento en el cual vos vas a consultar algo que te resultaba como una fuente de confianza, ahora en muchos casos te va a dar un link muerto. La penetración es altísima, no tendríamos ese problema, pero más allá de eso, es cierto, la pericia o el manejo que uno tenga sobre la red depende mucho del nivel de instrucción. Entonces también depende si uno, o sea, yo con esto puedo estar aprendiendo un idioma como puedo estar jugando al Candy Crush. Por lo tanto, tener un celular no necesariamente dice nada respecto del uso que yo tengo del acceso a los beneficios que la tecnología me provee. El problema de conectividad y de uso de tecnología son dos problemas distintos. El problema de conectividad es un problema del Estado. El Estado tiene que resolver el problema de conectividad. El problema de uso de la tecnología es un problema de educación. Son dos cosas, digamos, después podemos discutir qué tipo de educación, quién la debe proveer, ¿no? Por otro lado, no creo que haya que aprender tecnología, creo que es más importante saber teoría de los conjuntos que saber instalar una aplicación, ¿no? Y esta es una concepción más bien personal. Si uno ve, por ejemplo, las franjas etarias mucho más jóvenes, sí, por ahí tengan más pericia en cuanto a el uso, como digamos, a la utilización de ciertas aplicaciones. Pero posiblemente respecto de cómo funcionan esas aplicaciones, cuál es la lógica que está detrás, cuál es la tecnología que se utilizó, posiblemente ahí encontremos más impericia en gente por ahí más añosa, que vivió etapas, digamos, más primitivas de estos sistemas, pero que por lo menos dejan entrever cuál es el edificio en el que están construidos, cuáles, digamos, las herramientas, los bloques con los cuales se hicieron. Hackers es una organización un poco grande, pero básicamente es un movimiento que nace en Estados Unidos por un grupo de egresados de Stanford, de la Universidad de Stanford, y su misión principal es innovar en los medios o de alguna forma impulsar la aplicación de nuevas tecnologías en los medios, ya sea para cambiar la forma de contar una noticia, para poder, por ejemplo, también monetizar ciertos emprendimientos de comunicación, porque un problema que estamos viendo es que justamente cómo se sostienen los medios económicamente es un desafío, porque la publicidad, que es el medio tradicional imperante, que digamos desde el siglo de finales del 19 hasta mediados del 20, bueno, ya finales del 20 vamos a decirlos,
que ya no funciona. O sea, ya la publicidad, hoy en día si alguien tiene que optar a distribuir ciertos mensajes, a veces opta más por las redes, con lo cual a veces las pautas, incluso la pauta del gobierno, se va más a empresas grandes como Google o Facebook que a medios tradicionales como cualquiera de los que conocemos. Eso pone en crisis la producción de los contenidos periodísticos, porque hay menos dinero para poder invertir, menos dinero para pagar a los periodistas, y además eso también condiciona qué es lo que se produce y qué es lo que se distribuye, ¿no? Porque ahora se distribuye con la lógica de una red, no con la lógica por ahí de el impacto noticioso que antes de... Bueno, hay que ver de vuelta nuevamente, a ver una crisis económica hay que ver cuáles son en este momento los medios humanos, cuáles son las herramientas con las que cuentan. Solo por anécdota, y no tiene que ver con medios. Hace poco hablaba con un colega que tiene 30 añeros, ¿no? Estamos hablando de alguien de 30 años, entonces yo le contaba cómo funcionaban, de acuerdo a lo que yo recordaba, en las imprentas. Entonces le contaba cómo se hacían las planchas con las imprentas, con las cuales cada carácter era, digamos, se hacía en un molde de metal que se colocaban en ciertas planchas, se hacían negativo esa plancha y eso era una página. Y me decía que no, que eso que era imposible, lo que yo le estaba relatando tenía que ser ficción, porque si eso era cierto, entonces en una imprenta debían trabajar cientos y cientos de personas. Y en efecto lo llevé a Google, le hice buscar imprentas, ¿no? 1950, imprentas más o menos parecidas, y cuando vio cómo era un taller de imprenta en esa época y el regimiento de personas que requería, bueno, eso cambió nuevamente. Ahora las herramientas con las que contamos tecnológicamente son superiores, sí, pero los recursos con los que cuenta una empresa son muchos menores. Blockchain es una lógica de una red, es muy ineficiente en términos energéticos, entonces eso que es digital y que nos parece maravilloso, en verdad tiene un correlato en gasto energético a la vieja usanza. Eso se produce con combustibles fósiles, porque la energía hoy en día se produce por energía nuclear, por energía de combustibles fósiles, y es altísimo. Entonces no toda tecnología es una disminución de la contaminación. De hecho, las empresas inmoralmente han impulsado digamos, nuevos dispositivos, nuevos accesorios de dispositivos, los cargadores de batería. ¿Qué ha pasado con los cargadores de batería de todos los celulares que se usaron antes de los smart? Incluso cuando las empresas decidieron que su conexión para cargar cambió. Entonces, ¿qué sucedió con todo eso? ¿Se recicló? ¿Tenemos algún reporte de reciclaje? Porque yo no recibí ningún reporte de reciclaje de las principales empresas que hicieron con la basura que ellos mismos producían y además disponían que se transformaba en basura. Esta forma es más desafiante, ¿no? Básicamente me parece que es un desafío personal, y que lo que se juega del otro lado es en gran parte la libertad de los individuos, la libertad de los gobiernos, los sistemas democráticos tradicionales como los conocemos. Me parece que no son temas menores, me parece que estar al tanto de que una persona puede contratar a una empresa de marketing, por ejemplo, para que abra 300 usuarios, o 3.000 usuarios, o 300.000 usuarios de una red para impulsar una opinión y que esa opinión se vuelva mayoritaria en una franja etaria, franjañosa, por ejemplo, es un peligro grande. Es un peligro grande, y bueno, los comunicadores se encuentran con este desafío. Los periodistas tienen, digamos, un desafío muy grande porque están luchando con esto constantemente, ¿no? Las noticias circulan por las redes, no tanto por los portales, y en las redes todo está matizado por, ya ni siquiera sabemos si es por personas o por gente que desde un tablero emite 3.000 mensajes a la vez con un solo botón. Entonces, ¿cómo se compite con eso? ¿Cómo un periodista puede competir con una empresa que en un minuto pudo distribuir 3.000 noticias ligeramente modificadas y con algo falso?